Hola, ¿cómo están? Hoy paso por aquí para contarles un poquito sobre mi historia con la endometriosis y cómo ha sido todo este proceso. Y pues para iniciar un poquito, tengo que contarles que esto empezó más o menos hace 3 años, casi también en el momento de la pandemia, en el 2019. Especialmente empecé a sentir unos dolores menstruales que se llaman cólicos, que normalmente llamamos cólicos, diferentes a los que cotidianamente tenía, ¿no? Yo he sentido toda mi vida cólicos y creía, siempre me decían mi mamá, mi abuela, las mujeres a mi alrededor, mis hermanas, siempre me decían como, esto es normal, tranquila, la bolsita de agua caliente, la aromática, la pastillita y quedarse uno recostado un tiempo mientras uno como que pasa este momento del ciclo menstrual, que es la menstruación, y ya, como que uno sigue en sus actividades. Inclusive recuerdo mucho que a veces en el colegio era difícil que nos entendieran a las niñas que a veces teníamos cólicos menstruales para hacer, digamos, educación física o alguna actividad que requiera mucho movimiento, pues porque uno estaba con los dolores y pues lo que a veces uno quiere o en ese momento lo que uno menos necesita es como una actividad fuerte. Y bueno, nunca se me había pasado por la cabeza que podría ser alguna patología uterina. En especial, nunca había escuchado la palabra endometriosis en mi vida, porque alrededor, en todas las mujeres que me rodean, nada, no se conocían estos diagnósticos o ninguna sabía que existía un diagnóstico como la endometriosis. Y bueno, volviendo al 2019, cuando entramos en pandemia, cuando hay muchos cambios, cuando todos estamos en espacios reducidos, conviviendo, pasa también al nivel familiar muchas circunstancias de problemas de salud. Y bueno, en estas circunstancias que todos atravesamos, a mí me empezó un dolor muy específico, muy concreto, que empezó realmente en el lado derecho, ubicándose en el lado derecho y en la parte de la cadera. Era muy punzante, era agudo el dolor, y yo realmente lo que pensé al principio era que era como un tema musculatorio, porque yo hacía ejercicio en la casa como para poder manejar el tema de la ansiedad, manejar el tema de pronto también de las emociones que estaban ahí, y la movilidad para mí siempre me ha servido, el ejercicio siempre me ha funcionado, ha sido una de las herramientas mías preferidas. Y bueno, yo dije, eso es un tema musculatorio. Sin embargo, el dolor nunca desapareció. De ahí para adelante empezó y era mucho más agudo cuando me llegaba el periodo. Y cada vez estaba presente todos los días, era muy difícil moverme, era un dolor, como les decía, como una punzada muy profunda, como si a uno le estuviera enterrando agujas, así como en la cadera, en la pierna, que ya me empezaba a impedir moverme, movilizarme. Y bueno, ya con mi esposo, mi esposo se preocupa, me empieza a decirme que parece que no pareciera como solamente un tema musculatorio, que de pronto había algo más, y empieza uno a quietarse porque el dolor, estar uno con dolor, estar sintiéndolo constantemente, te agobia, te nubla la mente, empieza uno como con un físico que uno no desea o no pensaba tener, que es agotamiento todos los días, dificultad para caminar, la respiración también se empieza a ver afectada por estos dolores agudos, la mente también, no puedes pensar claramente, o pues, la mente también se nubla por estos picos de dolores agudos. Y bueno, entre esta empezamos entonces a hacer una búsqueda. Y la primera decisión que quiero que también aquí quede como mensaje es eso, tomar la decisión. Cuando uno toma la decisión de buscar qué está pasando, qué va más allá, qué ocurre con tu cuerpo, y no se lo dejas de pronto a solo escuchar un concepto, sino poder ir mirando y conociendo tu cuerpo. Bueno, empecé a hacerme preguntas, ¿no? La primera pregunta fue como, ¿realmente cómo podría describir este tipo de dolor? Si voy al médico, ¿cómo lo describiría? Y
por qué y en qué momentos en especial se me agudiza, si tengo algún pico de dolor o alto o bajo. Y bueno, tomar la decisión de empezar a buscar qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo e intentar ponerlo en palabras y describir estas sensaciones, empezó a ayudarme mucho a conocerme. Y en este conocer, pues uno entra también a las redes, hay ya un montón de información que empieza uno a buscar. Y en esta búsqueda mi esposo también encuentra y encontramos juntos lo que es la Asociación Colombiana de Endometriosis. Empezamos a ver videos de la fundadora Luz Marina, que contaba pequeñas historias de mujeres con dolores agudos, crónicos, y específicamente encontré un video donde ella hablaba de esas punzadas que uno podía sentir en la cadera, que podía afectarte la pierna, sea a la derecha o sea a la izquierda. Una descripción que yo sentía que me estaban hablando a mí, que ese era el dolor que yo tenía y que habían otras mujeres que al parecer tenían los mismos dolores que yo tenía. Y el hecho de poder encontrar información y saber qué estaba pasando, empiezo yo a buscar y decir, bueno, voy a ir al ginecólogo a ver qué me dice. Y más allá de ir al ginecólogo, la segunda decisión que tomé es mirar qué exámenes descubrían si había endometriosis. Y ahí entendí y supe que había algo que se llamaba el mapeo endometrial, que es un examen especializado para detectar la endometriosis y saber en qué partes del abdomen, de la pelvis están ubicadas estos focos. Y mi esposo pues me ayudó, me dijo, listo, vamos a ahorrar, vamos a hacernos como esa meta de poder hacernos ese examen. Y bueno, cuando logramos poder hacer este examen, que es un examen particular en un centro especializado, descubrí en ese examen que tenía adenomiosis y tenía endometriosis leve, que es la grado 1, grado 2. Y ahí pues con el ginecólogo que me estaba haciendo el examen, él me explica, le puedo hacer yo preguntas de qué es, cómo está ubicada, por qué de pronto ese dolor que yo siento en la pierna, por qué esas punzadas, y pues esto tenía que ver con esto que manifestaba mi cuerpo y era que tenía estas adherencias, ¿no? Y ahí voy entendiendo poco a poco qué es la endometriosis, empiezo a leer un poco más, a informarme, pero también quiero dejar acá el tercer mensaje, además de la toma de decisión y de hacer conciencia de lo que mi cuerpo está hablando, es poder adquirir la información sin miedo y sin angustias. Porque muchas veces nosotras a veces buscamos los diagnósticos y entonces encontramos cosas muy feas o leemos y nos empezamos a angustiar por esos diagnósticos que a veces encontramos en otras mujeres, o lo que leemos nos empieza a generar miedo, angustias y preocupaciones. Entonces la primera decisión aquí es simplemente buscar la información sin tener una predisposición o sin angustiarme o sin leer esto con miedo. Ese fue un tercer momento importante para manejar el diagnóstico, porque todos los diagnósticos, a pesar de que tú estás buscando saber qué es lo que está pasando y estás necesitando un diagnóstico, cuando a ti ya te dicen sí, tienes tal enfermedad, en este caso pues era la endometriosis, que viene acompañada con la adenomiosis y se puede acompañar con otras, miomatosis, y bueno, esto se empieza a volver un mundo nuevo. Y muchas veces a estos diagnósticos se nos enfrentan emociones como lo que les estoy contando, el miedo, la angustia, la frustración tal vez por no haberlo sabido antes o nos culpamos de ciertas cosas. Entonces aquí lo primero, la invitación es que si adquirimos información y nos educamos, pues que sepamos que esta información lo que buscamos es que nos ayude, que nos podamos planear un tratamiento o coger un rumbo a trabajar este diagnóstico sin este miedo o esa frustración que a veces ocurre con un diagnóstico. Entonces, ya con este diagnóstico, ya sabiendo que esto era lo que causaba una incapacidad, en mi caso, de un dolor de la pierna, de una cojera, de un malestar físico, pues empezamos entonces a buscar este plan, que es empezar a trazar un tratamiento y empezar a encontrar las personas que para mí se adecuaban mejor a entender estos diagnósticos, ¿no?
Realmente yo escojo médicos ginecólogos con la línea funcional, médicos holísticos que puedan trabajar o tratar más ampliamente estos diagnósticos. Y bueno, eh, no fue al principio fácil de entender qué era la endometriosis. Cuando hablo de la educación es como, bueno, vamos a entender que hay un útero, cómo funcionan los ciclos del cuerpo. Nunca me había hecho esa pregunta de, bueno, ¿cómo es el ciclo de una mujer? ¿En qué momento estoy en ovulatorio? ¿En qué momento estoy folicular? ¿En qué momento está mi ciclo menstrual? Realmente nunca me lo habían enseñado y nunca estuve atenta a esos ciclos menstruales. Entonces, este diagnóstico me hace una invitación muy grande y es empezar a conocer, como ya les decía, el cuerpo y más allá de describir los dolores en específico, era poder saber cómo funcionaba mi cuerpo biológicamente. Entonces fue una invitación para mí muy, muy bonita y es empezar a entender que hay momentos para hacer el ejercicio, que hay alimentación adecuada para nutrir el cuerpo según también las etapas de mis ciclos y que pues que tenemos 4 bellas y hermosas etapas del ciclo biológico que muchas veces solo le prestamos atención a la parte menstrual porque es la más evidente, es la que más se nota, es la que más en casos de cólicos, pues es la que más duele, pero digamos que hay otras etapas hermosísimas donde pasamos y atravesamos muchas emociones y donde también es importante que las conozcamos. Entonces, esa fue sería la cuarta invitación que me hizo este diagnóstico, que pudiera empezar a atravesarlo desde la mirada de mi propio cuerpo y al autoconocimiento. Y en este caso, el autoconocimiento biológico. Pero más allá, me hizo la otra invitación y es en conocer las emociones con las que yo estaba viviendo y que muchas veces no era consciente de esas emociones o de los momentos de estrés, los momentos de angustia, de tensión en los que yo estaba atravesando y que inconscientemente los estaba manifestando y mi cuerpo los estaba manifestando. Y en esta otra invitación, ya la quinta de mirar las emociones y conocerme, el autoconocimiento, que no solamente es la parte fisiológica que está 100% conectada con la parte mental, o sea, el mente y cuerpo es uno solo, y muchas veces no lo entendemos así, y muchas veces lo que hacemos es como fragmentarlo todo y tratar solo una parte, y pues la invitación aquí es al equilibrio, a la armonía, al encontrar el bienestar de cada una con sus propios ritmos y entendiendo su propio cuerpo, ¿no? Entonces, entendiendo esto ahí, ya llegando al plan del tratamiento para mejorar esto, pues me entré en algo, en un hermoso mundo que es el creer en el proceso de sanación, de que todos podemos eh, curarnos de eso que a veces el médico te dice, no. Cuando yo fui a un ginecólogo ya con el mapeo, ya con el examen y le dije, mira, yo tengo esto, porque al principio pues ningún ginecólogo al principio normal de la EPBS me decía exactamente qué era. Yo entré antes de hacerme el mapeo, que no les había contado, antes de hacerme el mapeo endometrial, yo entré a 2 cirugías, porque al principio me decían, no, eso es un pólipo endometrial, vamos a mirar, entonces hagamos una histeroscopía. Y me hicieron la primera y no pasó nada, el ginecólogo no me dijo nada, ya todo está bien, está limpio, un legrado, me sacan ahí el pólipo, me hacen y ya. Luego entro a una segunda cirugía porque sigo con muchos, no solo el dolor, sino que el tema también de la menstruación, cambia mi sangre, cambia el color, cambia la textura, son coágulos, lo que sale, digamos que ya empiezo yo a sentir un parto cada vez que me llega la menstruación. Y pues yo he tenido 2 hijos y para mí se comparaba completamente a tener otro parto y otro hijo cuando pues no había. Y bueno, el tema es que a pesar de estas 2 intervenciones quirúrgicas, ningún ginecólogo me dijo lo tuyo es una endometriosis o una posible endometriosis. No, nunca me hablaron de este tema. Y cuando yo entro, conozco de qué es la endometriosis, me hago este mapeo endometrial y llego a mi EPS y digo, mira, yo tengo este diagnóstico y pues el doctor me dice como, no, pues eso es algo crónico, no tiene solución, manejo solamente el dolor,
lo mandan a uno por lo general a clínica del dolor. Esto es algo que como que ya te toca pasar con medicamentos. Lo que siempre mandan por lo general es acetaminofén, ibuprofeno, buscapina. Hasta caí en un momento más crítico del dolor profundo donde ya me administraban era morfina. Logré pasar también por una etapa de cannabis medicinal, entonces también me dediqué con cannabis medicinal para intentar cortar este dolor crónico y, y también pasé por un medicamento que se llama pregabalina. Digamos que he pasado por muchos medicamentos para que intenten anestesiar, dormilar este dolor, cortar este mensaje de dolor crónico para volver a que el sistema nervioso se reactive de otra manera, como es reeducar el sistema nervioso, pero empieza uno a depender bastante de estos medicamentos, porque estos medicamentos adormilan un poco el dolor, pero apenas se va el medicamento, vuelve el dolor intensamente. Entonces son como pequeñas recaídas y empieza a tener uno un círculo de adictivo, podría uno decir, al medicamento. Y muchas veces estos medicamentos no, en mi caso no eran la solución para el dolor. En mi caso lo que hacía era recaer. Inclusive en uno de mis momentos agudos y críticos y desesperantes del dolor, siempre escuchaba yo como no, tómate tal cosa, tómate tal otra, no dejes que el dolor continúe, que avance el dolor, lucha como contra el dolor, lucha contra la endometriosis. Y pues lo que escuchaba todo el tiempo de los médicos era acostúmbrate, tienes que vivir con esto y tómate la pastilla. Entonces uno vivía casi que adormilado en la vida. Y también empezaba a sentir picos de depresión, picos de ansiedad, donde yo ya me sentía alerta. Yo decía, por acá no es el camino, por lo menos el mío no fue. Y empecé a buscar otros caminos donde pudiera encontrar, liberarme del dolor, no químicamente, en el sentido de una pastilla, sino de poder hacer que mis propias células, mi propio sistema, empezara a reactivarse de otras maneras. Que esto es todo un proceso, esto no es de la noche a la mañana, ni es mágico, esto tiene que ver con procesos internos, tiene que ver con entrar a eso que a uno no le gusta, con la raíz del dolor, cuál es la raíz de este diagnóstico, qué me está queriendo decir, no por qué me llega esta enfermedad, sino el para qué, que siempre les invito mucho a pensar en el para qué están estos diagnósticos. Bueno, y entonces, como para ir cerrando, decido dejar de consumir estos medicamentos, que al principio pues los tomaba en las etapas en que me decían 3 meses. Hay otro medicamento que también nos recomiendan a veces a las que tenemos dolores crónicos inflamatorios, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno, es como, además de la pregabalina, la morfina, hay otra que también nos hacen como marear, pero bueno, el tema es que empiezo a buscar dentro de mí, a tener esta invitación de sanar, y encontré también un proceso muy bonito que aprendí, que es la gestión emocional. Y la gestión emocional nos invita a, pues, abarca todo en la vida, ¿no? La parte la parte con la pareja, la parte familiar, en el trabajo, las relaciones que construyes todos los días, pero en especial en esto lo que yo estaba buscando también es cómo poder evitar una depresión, cómo poder evitar una ansiedad, cómo poder manejar lo que trae un diagnóstico, una enfermedad, en esta montaña rusa emocional que uno vive, pero cómo poder librarme también del dolor físico que estaba viviendo. Y el último mensaje que también quisiera dejar en esta historia es cambiar la forma de ver el dolor. Y es que a veces lo que hacemos es huirle al dolor. Y lo que quería era una pastilla mágica que evitara que yo sintiera este dolor o evitara que yo entrara a ver lo que necesitaba ver y trabajar en mí. Entonces, cuando empecé a dejar que el dolor estuviera presente en mí, cuando empecé a agradecer por el dolor, porque el sentir dolor también es parte de la vida, entender que es algo normal, que es algo a lo que no le podemos escapar, a lo que no podemos huir, es algo a lo que no le podemos poner resistencia,
porque cada vez se va a volver más grande porque te está trayendo un mensaje y tú lo que quieres es ignorar, callar. Entonces en el momento este dolor se va a agudizar tanto que tendrás que escucharlo. Y ese fue el cambio de pensamiento y de perspectiva que yo tuve cuando enfrento, que no es enfrentar, sino lo que le llamamos abrazar el dolor y entenderlo para fluir en él y que de verdad se permita soltar. Y realmente lo viví en carne propia y lo recomiendo mucho, y es empezar a tener estas prácticas, herramientas adecuadas para no quedarte en el dolor, no volverte una víctima de lo que te está pasando, de la enfermedad que te está llegando, sino al contrario, entenderla, observarla y empezar a aprender de eso que te está llegando. Entonces, con eso quiero dejarles este último momento del diagnóstico para en otro momento poderles contar cómo ha cambiado mi vida también, la ha hecho crecer de diferentes maneras. Entonces, por ahora me despido y si quieren saber más o tienen algunas preguntas, pues las leo por acá abajo. Déjenme sus comentarios y que tengan un bonito día.